Hola amigos, ¿están listos para una lectura perturbadora? Quédense aquí conmigo en Lecturas a Blanco y Negro. Era un muerto con una mente que aún podía pensar. Conocía todas las respuestas que conocían los muertos, pero en las que éstos no podían pensar. Podía hablar en nombre de los muertos porque era uno de ellos. Era el primero de todos los soldados que habían muerto desde el principio de los tiempos, que aún conservaba un cerebro para pensar. Nadie podía discutírselo, nadie podía rebatírselo, porque nadie lo sabía mejor que él. Hoy vamos a hablar de un libro que es Dalton Trumbo, el autor, y el título es Johnny empuñó su fusil. Creo que es un tema que nos implica a todos, tanto a hombres como a mujeres y niños como adultos, y es esta cuestión del servicio militar. Vamos a hablar de una obra de la historia de un soldado herido en guerra, y me pareció pertinente hacerlo en este lugar, porque si bien el ejército algo que hace es proteger el país a causa de una democracia, pero la pregunta es, ¿qué es democracia? Bienvenidos a esta reseña de Lecturas a Blanco y Negro. Bueno, les voy a contar brevemente de qué trata esta historia. Resulta que un soldado herido en combate llamado Joe va a llegar al hospital. En realidad va a despertar en una camilla y va a descubrir que no tiene brazos, que no tiene piernas, que no tiene ojos, que no tiene oídos, que no tiene boca, que no tiene medio rostro. Él se va a describir literalmente como un pedazo de carne con cerebro. Desde aquí ya se vuelve angustiante la historia. La verdad llegué a este libro precisamente por eso, porque me enteré de que había un personaje perturbador. Y la verdad es que sí, sofoca bastante sentirse en el papel de una persona que no puede ver, no puede escuchar, no puede hablar, no puede moverse, porque sencillamente es un tronco y una cabeza. ¿Y esto a qué se debió? Se debió a que en un combate de la Primera Guerra Mundial, él fue alcanzado por un obús, un misil, un proyectil, una bomba, como se quiera decir, y los médicos lo alcanzaron a salvar. Desafortunadamente, lo tienen como un instrumento médico para estudiarlo y para saber qué pueden hacer en los próximos casos. Resulta que uno se desespera porque este hombre literalmente lo único que puede hacer es pensar. Respira por una sonda, lo alimentan por una sonda. Y entonces uno empieza a cuestionarse cómo va a hacer él para comunicarse. La verdad es que él después de que acepta su situación, de que literalmente es un muerto en vida, empieza a intentar llevar un tiempo. Se imagina una pizarra en su mente, empieza a contar minutos y segundos para así saber los días, los meses, pero la verdad es que la memoria no le alcanza. Se siente angustiado de no poder contar el tiempo, y entonces algo que lo va a llevar a medir el tiempo es cuántas veces lo visita la enfermera. Y entonces él empieza a calcular, tanto número de visitas de la enfermera me bañan, y tanto número de visitas de la enfermera me cambian la cama. Eso quiere decir que un día me cambian la cama y otro día me bañan. Luego él empieza a activar todas sus células, a concentrarse, y descubre que tiene piel en el cuello, y empiezas a decir, si hay sol, sudo porque da calor, y cuando haga frío, entonces quiere decir que está de noche, y así él empieza a descubrir el día de la noche. Hay un capítulo muy conmovedor, o que me conmovió mucho, porque él celebra un año nuevo. Él dice feliz año para todos, y clama allá adentro feliz año, pero la verdad estamos en 4 de julio, según la fecha del libro, y es que él lleva en su memoria ese tiempo, un año. Creo que eso es un mérito de la novela, porque la novela está contada en el tiempo de Joe, no en un tiempo que el narrador quiera, sino el tiempo de él, el que él está contando. Este libro además está cargado de muchas anécdotas y sueños. Es un libro también onírico, porque el personaje, a raíz de que no tiene ojos, no tiene boca, no tiene oídos, no sabe cuándo está dormido y cuándo está despierto.
Entonces, a nosotros los lectores nos toca descubrir cuándo está soñando y cuándo está recordando. Pero eso voy a dejar que lo descubran ustedes cuando lean el libro. Otra cosa que me llamó la atención es el final. Él va a recordar que sabe el código Morse. Y cuando él descubre, que era con lo que se escribían los telegramas, el código Morse, él va a empezar a cabecear la almohada. Y la enfermera va a empezar a moverle las cosas, le cambia las sábanas, él sigue moviendo la cabeza, lo bañan, le sigue moviendo la cabeza, abre la ventana, cierra la ventana, no sabe qué hacer, hasta que ella se le ocurre golpearle la frente y él dice que sí, y entonces ella se va a avisarle a los hombres y los hombres vuelven. Y es cuando por fin logra Joe comunicarse a través de su cabeza con golpeteos con el código Morse. A él le van a decir, "What do you want?", ¿qué quiere usted? Y eso de verdad que a uno como lector le causa una emoción grandísima, porque es un hombre que tal vez lleva años postrado en una cama, absolutamente solo, abandonado de Dios, como dice el autor, y logra por fin después de mucho tiempo comunicarse con los hombres. Y ahí va a venir todo un discurso donde Joe quiere decir, yo quiero que me exhiban en un circo para que la gente vea lo que han causado ustedes, porque los enanos nacen enanos, las deformidades nacen, son biológicas, pero lo que me pasó a mí es obra de ustedes por la guerra. Y la respuesta que le van a dar estos hombres en su frente a través del código Morse es, eso no se puede. Y Joe será el secreto de la humanidad, porque la humanidad no podrá saber las consecuencias que trae la guerra. Por supuesto, un montón de tipos se sintieron avergonzados. Alguien dijo, vayamos y luchemos por la libertad, así que fueron y los mataron sin haber pensado en la libertad de una vez. ¿Y por qué clase de libertad luchaban si vamos a eso? ¿Cuánta libertad y la idea de libertad de quién? Luchaban por la libertad de comer cucuruchos de helado gratis para el resto de sus vidas, o por la libertad de robar a cualquiera que les apeteciese cuando quisieran, o por qué. Le dices a un hombre que no robe y le estás quitando parte de su libertad. ¿Es así? ¿Qué demonios significa libertad en todo caso? Es solo una palabra como casa o mesa o cualquier otra palabra, solo que es una clase especial de palabra. Un tipo dice casa y puede señalar una casa para probarlo, pero un tipo dice, venga, luchemos por la libertad, y no puede mostrarte la libertad, no puede probar las cosas de las que está hablando, así que, ¿cómo demonios puede pedirte que luches por ellas? Bueno, como les acabo de contar, Joe es un personaje de ficción, obviamente, esto no sucede en la realidad, pero es un personaje muy inteligente, porque considero yo que el autor lo que hizo fue mutilarle todo para crear, y es literalmente la verdad, me encuentro con un personaje muerto en vida. Durante toda la novela, y creo que eso es algo que lo atrapa a uno de leer este libro, es mutilarse con él, es caer en la cuenta hasta de qué es ser humano. Ser humano es sencillamente tener un cerebro, porque resulta que Joe puede sentir. Joe puede sentir no solamente con el pedazo de carne que le queda, Joe tiene sentimientos. Y en toda esta serie de anécdotas que tiene Joe antes de ir a la guerra, nos sensibiliza, y creo que el libro carga una magia especial donde nos pone a cuestionar, no solamente agradecer que estamos completos, sino a cuestionar el hecho de por qué ir a la guerra. Creo que el capítulo más valioso del libro es el capítulo 10, donde nos habla, por ejemplo, de cómo los otros seres humanos disfrutan de que nosotros sacrifiquemos nuestra sangre por simples discursos. Podríamos decir, hay que pelear por la patria, hay que pelear por la democracia, hay que pelear por la libertad. Pero, ¿de qué libertad me están hablando? Asegúreme usted que si yo voy a la guerra y doy mi vida, va a haber esa libertad que usted está diciendo.
Entonces la sangre honorable de los héroes. Y resulta que quien va a la guerra es un zapatero que va a matar a otro zapatero. Quien va a la guerra no está haciendo un trato. ¿Cómo así que debo ir a morir para vivir? Eso no tiene sentido. Dice, siempre ves a gente que está deseando sacrificar la vida de otro. Hacen mucho ruido y hablan sin parar. Puedes encontrártelos en iglesias y escuelas y periódicos y legislaturas y congresos. Es un negocio. Suenan de maravilla. La muerte antes que el deshonor. Esta tierra santificada por la sangre. Estos hombres que murieron con tanta gloria. No habrán muerto en vano. Nuestros nobles muertos. Pero resulta que Johnny, sentado, o Joe, sentado, recostado en la camilla, va a decir, ¿por qué debería hacer eso? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Y qué voy a sacar yo al final de esa guerra? ¿Será que es un trato válido? Y al final dice, lo importante es vuestra vida, muchachos. Eso lo está pensando Johnny ahí recostado. Lo importante es nuestra vida, muchachos. Muertos, no valéis más que para discursos. No dejéis que os engañen nunca más. No hagáis caso cuando os den una palmadita en el hombro y os digan, vamos, tenemos que luchar por la libertad o la palabra. Que sea siempre, hay una palabra. Podía decirles a todos esos charlatanes, asesinos, hijos de puta, que clamaban por sangre, lo equivocados que estaban. Podía decirles, señores, no hay nada por lo que valga la pena morir, y yo lo sé porque estoy muerto. Ninguna palabra vale tu vida. Preferiría trabajar en una mina de carbón, bajo tierra, y no ver nunca la luz del sol, y comer pan y agua y trabajar 20 horas al día. Preferiría eso antes que estar muerto. Cambiaría la democracia por la vida. Cambiaría la independencia y el honor y la libertad y la decencia por la vida. Yo os daría todas esas cosas a cambio de poder caminar y ver y oír y respirar el aire y probar mi comida. Bueno amigos, y se me había olvidado comentarles así muy rápidamente que esta novela fue censurada durante la Primera Guerra Mundial, durante la Guerra de Corea y durante la Guerra de Vietnam. Resulta que cuando los soldados empezaron a leer este libro, empezaron a desertar de las tropas porque vieron cómo estos hombres al final dejan abandonado a Johnny, quien les había servido, y es ahí donde se concreta el argumento de si realmente estamos peleando por una democracia o no, si este trato de arriesgar la vida de uno por aquello que llamamos libertad, si es que es la verdadera libertad, vale la pena o no. Este libro fue llevado al cine por su propio autor, pueden encontrar la película en internet. Realmente prefiero el libro, en la película suceden algunos cambios, no van a entender la aparición de algunos personajes y definitivamente es mucho mejor el lenguaje escrito. Espero les haya gustado esta reseña amigos, estos espacios bellos de Bogotá. Bogotá, una ciudad siempre encantadora, mi tierra natal, y aquí seguiremos reseñando libros en lecturas a blanco y negro.